Buenas noches, bienvenidos a Más Velocidad, edición 195, que como ya lo hemos venido anunciando, don Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Rubiel, y buenas noches a todos. Contentos, ¿no? Estas son las noticias que nos Sí, gusta dar a nosotros. entonces había quedado en, como ya habíamos anunciado, retomo. Exacto. Hoy es el especial para David Alonso. Semana y media después del 5 de octubre en la noche, 9:40, 9:45 de la noche, cuando el joven Maravilla hizo de las suyas, ¿no? La que ya tiene acostumbrados a todo el mundo. Sacar de la galera del sombrero una, una jugada mágica para poder ganar no solamente la carrera, sino el campeonato, ¿no? Nos está acostumbrando para bien. Siempre hemos dicho no, y es que cuando tenemos que hacer 5 puntos, pero si fulanito no gana y réstele el número que pensó, y Así. entonces él no está con eso. Él ganó y listo. El Cero hombre va por, dudas. sí, va por Sí, sí, todas, sí. ¿no? Él no Hace tiene, 8 días estábamos en semana de resexo. Por eso esperamos para poner este especial aquí para que todos puedan verlo, ¿no? era receso, semana de Ah, perdón. receso. Pero lo que haya hecho cada uno es de cada uno. Eso ya es de su propia incumbencia. Pero bueno, no le demos más largas a este especial y usted nos presenta oficialmente nuestro programa. Bueno, ah, arrancamos con la imagen del día y no podría ser otra. La imagen del día es la del champion, la del campeón. Primer campeonato de David Alonso, primer campeonato mundial, ¿no? De David Mundial, Alonso, del mundo mundial. del mundo mundial. Pero para llegar al campeonato del mundo de esta categoría, que es la primera de las carreras de la MotoGP, pues tuvo que haber recorrido algún camino, haber empezado por algún lado, haber estado pendiente, tanto él como su familia, de muchas cosas, ¿no? Correcto. Entonces, don Miguel González, le damos el crédito a nuestro programa aliado Campo de Juego del Canal 13, pues preparó esta reseña de lo que era antes de llegar al Campeonato Mundial David Alonso. Mientras algunos niños sueñan con ser astronautas, médicos o futbolistas, hubo quien decidió romper el molde y recorrer el camino de su vida subido en una moto. Transcurría el año 2017 cuando un pequeño llamado David Alonso debutó en el Aspar Team Junior de España. Recién llegado y aún adaptándose, afrontó con valentía la oportunidad de un nuevo reto. Tan solo un año después, sorprendió a todos consiguiendo el primer título en la categoría 85 GP, también en territorio español, sin saber que allí comenzaba a escribirse la historia de un pequeño gigante. En medio de la crisis por la pandemia del COVID-19, el hispano-colombiano demostró de qué estaba hecho, consagrándose en la European Talent Cup 2020, una de las competiciones más importantes en la formación de pilotos emergentes. Thank you. It was a very good race. It was very interesting because in the last corner I was in the second position. And I'm very happy. La cosecha de triunfos no paró, pues Alonso se impuso en 6 de las 14 carreras de la Red Bull MotoGP Rockies Cup, proclamándose campeón y dejando claro que iba por todo para competir con los mejores del mundo. Los buenos resultados y el inquebrantable compromiso llevaron a David Alonso a convertir un anhelo en realidad, saltando a la tercera categoría del motociclismo, en donde tras una primera temporada difícil, peleó hasta el final por el título mundial y fue nombrado como mejor debutante de 2023. Tras miles de kilómetros recorridos, al fin llegó el día en el que el piloto David Alonso pudo coronarse campeón. Y así reaccionaron acá en España a ese inolvidable momento. Todos se fijan en el futuro brillante que tiene, porque ha ganado Moto3, pero es que lo mejor es que tú no le ves el techo. La verdad es que es un piloto que yo creo que
justo para cerrar el título de Moto 3, el año es espectacular, pero nos dio una lección tremenda y la verdad es que tiene una pinta, como tú dices, increíble. Nos va a hacer disfrutar muchísimo este chico en muchas tardes. Bastante, diría yo, ¿no? Sí, Sí, sí. a ver de todo. Vamos a ver cómo enfrenta estas 4 carreras que vienen, porque ya. Y la del año entrante aprender con Moto2, que dijo él en el video que presentamos aquí en Más Velocidad hace unas semanas, esas sí corren, imagínense la velocidad que alcanzan, pero bueno. Lo voy a traer hacia este lado del mundo, pero no para presentarle a otro piloto, sino a otro periodista autorizado, otra voz importante dentro del motociclismo. Ya escuchamos cómo estuvo la prensa española, donde realmente es la cuna del motociclismo, yo creo, a nivel mundial. Sí, señor. Pero ahora vamos a hablar de uno de los especialistas, la voz en español del MotoGP, que tuvo además la oportunidad de narrar esa última victoria de David Alonso, que lo coronó además campeón, y estamos hablando del señor Martín Urruti, que nos va a hablar de cómo vio la cosa. Hola, hola, qué placer estar de vuelta junto con ustedes para charlar un poquito de la consagración de David Alonso Gómez como nuevo campeón mundial de Moto 3, después de un gran premio de Japón que le permitió a David asegurar el campeonato en la primera bola para partido que tuvo, en la primera ocasión con la que contó este año para asegurarse el título, lo hizo y de qué manera ganando la carrera, lo cual muestra, por otra parte, la madurez y el equilibrio que tiene Alonso. No hay que olvidarse que se trata de un joven de 18 años, de un muchacho con edad casi de secundaria todavía, y que ha gestionado todo este campeonato de una manera muy madura. Es uno de los 2 pilotos que ha anotado puntos en todas las carreras, el otro es Daniel Holgado, con una extraordinaria consistencia, porque ha ganado 10 carreras de 16, porque ha estado en 11 podios, porque ha liderado 94 vueltas en lo que va del año, y porque sobre todo ha sido capaz de ganar en diferentes situaciones, dominando de principio a fin, como cuando ganó el Gran Premio de las Américas en Austin, ganando carreras en la última vuelta, ganando carreras en las que fue dominador y otras en las que vino desde atrás el pelotón, como por ejemplo la que ganó en Indonesia, sin ser necesariamente el piloto más rápido y después de un fin de semana complicado en el que había tenido caídas y demás. Yo creo que eso muestra no solo la consistencia que ha tenido, sino el nivel de madurez. Pues Rubiel, yo Sí, creo que sí, el nivel de madurez es muy importante ahí. bastante. Bueno, continuamos con Martín y ahora le preguntamos a él, en esa conversación que tuvimos gracias a la Liga Motera, ¿cuáles cree él que son las características de este nuevo campeón como lo es David Alonso? El elogio de Marc Márquez, que lo comparó con una esponja por cómo absorbe todo lo que le transmiten, todo lo que escucha, cómo está preguntando todo el tiempo a los pilotos que tienen más experiencia, consagrados como Márquez. Yo creo que eso habla de las características de David, ¿no? Que hace 7 años entró a la escuela de Aspar Martínez a su formación con solo 11 años, que ha pasado por todas las categorías, que ha brillado en todas las categorías, que ha conseguido resultados extraordinarios, como por ejemplo los que ya había logrado el año pasado, cuando consiguió 4 victorias, cuando consiguió ser el novato del año y terminar tercero en el campeonato. Eso ya hablaba del potencial que tenía para este año. Después fue muy veloz desde la pretemporada, pero ¿cuántos pilotos ha habido que han sido veloces en pretemporada y que después, cuando el campeonato empiece, cuando empiezan las carreras y cuando empieza la presión, la situación es diferente? David gestionó todo el campeonato con una extraordinaria consistencia. Se cayó, por ejemplo, en el Gran Premio de España en Jerez y sin embargo levantó la moto y terminó 11º y sumó puntos. Todas esas cosas, creo yo, le han permitido graduarse como un extraordinario campeón. Vamos a nuestra primera pausa después de estas 2 reflexiones de Martín Urruti y ya regresamos. Regresamos aquí con Más Velocidad, y si había que hablar con estos expertos que son los que viven detrás del MotoGP todo el año. Y había que preguntarle a Martín, para él, en su experiencia, ¿qué tipo de campeón va a ser David Alonso? Se puede ser campeón. Otra cosa es ser un campeón dominante, como lo ha sido David este año, en muchas carreras, siendo muy rápido en todas las sesiones. Eso habla de cómo ha manejado la temporada, ¿no? Jamás sucumbió a la presión,
el Gran Premio de Japón fue una muestra, era la primera ocasión que tenía para ser campeón y él fue construyendo el fin de semana con muchísima capacidad y con muchísima frialdad también, ¿no? Manejando los tiempos, manejando las situaciones, gestionando la carrera, cuando durante buena parte de los pasajes de la carrera no era campeón por la posición que ocupaba en el pelotón y sin embargo nunca puso un pie más allá de la huella, nunca se complicó, nunca se enredó en el pelotón, nunca cometió errores y eso lo llevó a marcar tiempos de vuelta rápido con los que mostraba sus credenciales para el triunfo. Cuando fue el momento de definir la carrera, cuando fue el momento de ir por el triunfo, ganó y se consagró ganando, nada menos, ¿no? Con un premio extra todavía. Es uno de los pilotos que más carreras ha ganado en la categoría pequeña en la historia y todavía le quedan 4 grandes premios más para ir por el récord de Valentino Rossi de 11 triunfos en una misma temporada, que fue lo que consiguió Vale cuando se consagró en 125 en 1997. Pues ya nos dio algunas características, pueden haber otras más que tenga Martín, pero sobre todo también nos va a comentar qué tipo de futuro le espera a David Alonso. Creo que Latinoamérica tiene un extraordinario campeón. Como todos estamos ansiosos por verlo ahora arriba de la Moto 2, a ver qué es capaz de producir en la moto de la cilindrada intermedia. Creo que tiene muchísimo para dar, muchas alegrías todavía para dar y es sinceramente un placer ver a David Alonso en esta consagración, no solo por el logro en sí, sino por el camino hacia el logro, por lo que ha sido capaz de hacer y por cómo consiguió este campeonato, ¿no? El apoyo de su familia, que se ha mantenido siempre a un costado, que nunca ha interferido con su carrera, que le ha dejado ser, desarrollarse, que no le pone presión, que le pone los pies sobre la tierra. Creo que habla de todo el andamiaje, más allá del talento que tiene el chico, de todo el andamiaje que tiene alrededor, con Ampar Martínez, un ex campeón mundial que se empeñó en el equipo, con Nico Terol, que es su apoderado, su manager, su director deportivo, también un ex campeón mundial que ha estado en su formación desde el principio. Todo eso le ha permitido a David llegar a donde está. Y lo más importante es que en el momento de la consagración, en el momento en el que él estaba en la cima, recordó todo ese camino. Recordó a sus compañeros de escuela, a su colegio, a su familia, a sus amigos, a todo su equipo, ¿no? Eso habla también del equilibrio emocional que tiene David Alonso, aún en los momentos de mayor éxtasis, aún en la consagración suprema que muestra que vive y disfruta por estos días. Latinoamérica puede estar orgullosa del campeón que tiene y creo que todos estamos ansiosos por seguir viendo lo que ¿Ha visto Martín mucho piloto latinoamericano pasar por estas categorías? Los dos colombianos que ya estuvieron en esa categoría especial que tiene 3 subdivisiones ha sido Martín Cárdenas, quien estuvo en los 125 centímetros cúbicos, y estuvo después Johnny Hernández, que estuvo ya en lo que era Moto 2, ascendió a la máxima categoría con un equipo que este año todavía está en el gran circo, que es el Pramac. El año entrante será Yamaha. Después volvió a Moto 2 y se retiró. Pero si estaba emocionado Martín, hay otros periodistas que también se emocionaron. Hay uno muy emocionado y un conocedor indiscutido del motociclismo. Creo que el papá de los comentaristas. El papá de los comentaristas, sí, Latinoamérica, sí, claro. Un personaje que además de ser un consumado periodista del tema, es además un mecánico de motos que desarrolló motos de competencia a ese nivel. Entonces sabe lo que está hablando y entiende muy bien el significado de muchas cosas, y le estoy hablando del señor Gustavo Morea, que es además la voz que acompaña a Martín Urrutia en las transmisiones de ESPN, y estos conceptos los lanzó en un especial que hizo la Liga Motera y que muy amablemente nos compartieron, y oigamos qué dijo Gustavo Morea. Es un muchacho, realmente es un muchacho diferente. No solamente un distinto arriba de la moto, como la segunda o tercera carrera, me acuerdo, del año pasado, yo dije, ese muchacho es un distinto. Bueno, quedó eso rebotando por Colombia, que yo he dicho que era un distinto. La verdad que yo no soy el único que dijo que era un distinto. Todos decían que era un distinto. Pero es un distinto hasta en su forma de festejar, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de ser. Es totalmente distinto. Así que bueno, ahora falta seguir el caminito, que no es fácil, ¿eh?
porque lo que viene, físico, fundamental, hacer el Moto 2 bien y ya prepararse para la nueva fórmula de MotoGP que será picante. No solo picante, ya tiene otras cosas, pero mire, él comentó mucho, don Gustavo, que le había empezado a escribir mucha gente que si el camino para llegar a donde está ahora David Alonso, cuando él hace su festejo y levanta su mini moto con la que empezó este sueño, era el camino para poder tener otros pilotos en Latinoamérica con un resultado por lo menos igual al que tiene David Alonso. A eso se aspira. Y esto nos dijo. El camino es el que hizo David, que hacen todos los chicos allá. Por eso digo que esta mini moto que sirva para que todos los chicos latinoamericanos vean cómo se empieza, a dónde se empieza a practicar y a qué edad, con los 5 años que empezó él, y el MiniGP, darle toda la manita. Voy a seguir hablando del MiniGP hasta que me canse, por más que muchos me hablen de campeonatos nacionales de un lado y del otro, diciendo, pero ¿cómo? Los campeonatos nacionales, me parece bárbaro los campeonatos nacionales, que haya actividad, todo, pero si querés llegar al motociclismo internacional, lo conversamos con Antonio López el otro día, y me decía, no, que si no pasás por España es imposible. Es imposible. Entonces, para llegar, como llegó este chico a los 11 o 12 años a una escuela como la de Jorge Martínez, hay que hacer la previa allá. Y para llegar en condiciones de hacer la previa, hay que hacer lo mismo que hacen los pilotos allá. ¿Y qué puedes hacer lo mismo acá? El MiniGP. Eso es ideal. Hagan MiniGP. Padres, ¿quieren que los chicos sigan corriendo en moto? Hagan el MiniGP y después del MiniGP hay que juntar plata, lamentablemente. Porque allá en España hay que mantenerse, trasladar al chico, que estudie, llevar la familia, si no, no se puede quedar solo a esa edad. Pero ese es el camino que nos muestra David Alonso y los otros chicos que corren con él. Porque hay una discusión tan grande cada vez que hablamos de esto. Y hablamos, no, pero ¿por qué no es piloto latinoamericano? No, pero no es colombiano, porque nació en Barcelona. Él nació en Madrid, pero tomó la decisión de correr por Colombia. Otra pausa, joven Otero, y regresamos. Regresamos a Más Velocidad y ahora pues ya hablamos de todo y de todo lo bueno que ha hecho David, pero no hemos hablado con David. Hemos hablado de David, pero no con David. Sí, pero no con David. En exclusiva para Más Velocidad, es el único país latinoamericano que ha tenido la exclusiva, ¿no? Hay 2 días después de haber ganado el Mundial, después ya ha entregado otras declaraciones. Aquí en nuestro país hizo una rueda de prensa para todos los medios, pero en exclusiva para Más Velocidad tuvo la gentileza de atendernos. Muy querido como siempre, sí, ¿no? Con él, muy querido. Lo conocimos cuando tenía 13 años, hablamos con él, era un buen chico, allá hablaba inglés y estaba practicando el alemán y el italiano, pero nunca ha cambiado la forma de ser de él, es un gran ser humano, aparte de ser piloto es un gran ser humano. Muy bien. Bueno, pues el invitado a esta hora es David Alonso, tuvimos una charla de Eduardo con él y la iniciamos preguntándole, bueno, en su momento ya reposado, día y medio después de haber sido campeón del mundo y después de haber conseguido lo que él quería, ¿cómo se siente? Muy buenas, Rubiel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy feliz de poder hablar contigo y después de tantas videollamadas que hemos hecho, muy feliz de poder hacer esta como campeón del mundo. Pues bueno, desde que sonó el despertador el domingo por la mañana, aún no he parado. Es como han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, muchas emociones y todavía no me he parado, ¿no? a pensar en todo lo que ha pasado. Bueno, sí que intento siempre mirarlo con perspectiva y un poco también siempre, aun todo lo que ha pasado, siempre teniendo los pies en el suelo. Admirable eso que tenga los pies en el suelo, sí señor. Y con base en eso, había que preguntarle algo que a mí personalmente me llamó la atención, lo conversamos con Rubiel por interno y ya que lo teníamos ahí había que preguntarle. En una de sus victorias, él dijo que se la dedicaba a su colegio. Es bastante particular que eso suceda y más en una transmisión internacional donde él va ganando, ¿no?
Entonces le preguntamos eso, ¿cómo es tu colegio? ¿Cómo era su vida de estudiante? ¿Cómo se lleva el motociclismo de alta competencia con el colegio? Sí, era, bueno, el colegio se llamaba Colegio Santo Tomás de Aquino y sí que veía, tenía gente de este año, pues, dedicarles una carrera a ellos, pues porque al final, bueno, yo en ese colegio he estado toda la vida y allí terminé mis estudios y ellos, una cosa muy buena en el colegio que era, no eras un número, allí tenías nombre y apellido, ¿no? Y se preocupaban mucho por ti, y no solo ya que a nivel académico fuese bien, sino que se preocupaba mucho por los valores, ¿no? Entonces, gran parte de cómo soy yo también es gracias a ese colegio, a los valores que me ha dado y los profes todo lo que me han ayudado, porque con un deporte al máximo nivel y los estudios a veces no es fácil y allí pues siempre estaban involucrados con mi deporte y siempre buscábamos la manera de cómo salir adelante. Había mucho esfuerzo, muchos sacrificios también porque al final yo me sacrificaba, ¿no? y yo me esforzaba, entonces luego pues ellos me ayudaban con refuerzos, con cambiando los exámenes, pero luego yo también pues igual en vez de salir al recreo, al patio, ¿no? Pues me quedaba estudiando porque como luego tenía que entrenar o adelantando trabajos porque luego tenía que ir a entrenar. Entonces eso, bueno, es una etapa también que estuvo muy bien. Como dice, ¿no? Que no podía salir al patio. Me encanta el hombre, es un bacán siempre. Sí, sí. Y eso lo hacen y lo han hecho muchos, no solamente David, muchos han tenido que trabajar por ese lado. Acuérdese de Chevy, acuérdese de muchos Chevy, sí, que lo hicieron. Ahora, el papá de David Alonso, don Agustín, a quien le agradecemos profundamente toda su ayuda, a doña Sandra Marcela, que ellos lo acompañaban, sobre todo don Agustín, y era salida del colegio, montaban la moto y al muchacho en un camión y 24 horas seguidas para llegar a los diferentes circuitos donde se practica el semillero del motociclismo mundial, que es España. Ahí decía don Gustavo, hay que arrancar por allá, porque es la cuna. Sí, y por allá hay otros, ¿no? Por allá hay otros. De muchos. Y le dijimos, bueno, ahora ya después de todo esto que le hemos preguntado, siéntese de nuevo en la moto, haga memoria y cuéntenos esa última vuelta para coronarse como campeón del Gran Premio del Japón y para coronarse como campeón. Pues estuve esa última vuelta, comenzó la última vuelta y solo iba pensando en hacer la vuelta perfecta y teníamos la pantalla que tenemos, que es donde miramos los tiempos, ahí mira si vienen mejorando o empeorando y solo estaba centrado en esa pantalla, que de perderlo lo menos posible, que fuese una vuelta casi perfecta. Estaba muy concentrado en cada frenada. Cuando ya empecé a pensar en el campeonato del mundo, en el título, faltando 3 curvas para el final, después de una frenada, que era como dijéramos, porque yo me marco los puntos calientes del circuito, donde hay opción de adelantar. Y cuando pasé la última opción de adelantar, que quedaban 3 curvas, pero ya esa última opción de adelantamiento ya la pasé y seguía primero, ahí ya dije, voy a ser campeón del mundo y me acuerdo de yo con toda mi ilusión de salir de la última curva y ver la pizarra de campeón del mundo con las letras doradas, el World Champion. Y bueno, el equipo fue gracioso porque el equipo no le dio tiempo, entonces yo salgo la última curva y no lo veo. Y entonces, claro, a mí casi me da algo porque yo sin ver eso, yo ya empecé a pensar y digo, porque en la primera curva salí muy al límite de salirme fuera de la pista y digo, yo creo que igual aquí he tocado verde, entonces me van a sancionar porque yo no había visto eso. Crucé línea de meta, no sabía qué había pasado,
no había ninguna pantalla por ningún lado, no llevaba ningún pinganillo para que nadie me dijese que si había sido campeón del mundo. Y preguntaba a los compañeros, a los rivales, y entonces pregunté a Colin justo que pasaba por ahí, y yo, ¿cómo quedaban? Y me dice, segundo. Y yo segundo. Y me dice, no, yo. Igual no, yo quiero saber cómo he quedado yo. Y no sabía muy bien si había ganado, no quería celebrar antes de tiempo. Entonces cuando se acercaron todos a felicitarme, empecé a preguntarles todo el rato que si era campeón. Y me acuerdo que por ejemplo, a mi compañero de equipo, yo el que le decía, soy campeón del mundo, y me decía, sí. Y le volví a preguntar, pero soy campeón del mundo, y que sí. Y es como que no me lo creía. Se le vio en la transmisión de televisión, ¿no? La incredulidad, pero bueno, fue campeón. Hay una disputa muy importante que hubo en este campeonato con el señor Daniel Holgado, ¿no? Sí. Estuvieron con opciones matemáticas hasta antes de la carrera de Japón de que Holgado también fuera campeón, pero fue una relación muy respetuosa entre los dos competidores porque, para ser honestos y absolutamente francos, a los dos les convenía que el otro se cayera. Sí, claro. Para arreglar el tema del campeonato. Sin embargo, fue una relación muy respetuosa. Además va a ser su nuevo compañero, ¿no? Allá iba, sí señor. Además va a ser su compañero de equipo en Moto2 en el equipo de Aspar Martínez el año que viene. Entonces había que preguntarle, ¿cómo está la relación con el señor Delgado? No, pues, a ver, lógicamente, bueno, al menos es como yo lo veo. Yo veo que por muy bien que te lleves con el que te estás jugando un mundial, no puede haber amistad, porque que tiene tu mismo objetivo, quiere lo mismo que tú, y entonces no encaja una amistad ahí si los dos vas a luchar por lo mismo. Lo que no quita una cosa a la otra es que luego, una vez acabado el mundial, una vez acabado el campeonato, luego ya pues te lleves bien o mal. Por ejemplo, pues no, entre nosotros ningún problema. Entonces sí que durante el año no hablábamos mucho, y entonces luego ya cuando acabó el mundial ya sí que pues nos dimos un abrazo, ya me felicitó, y entonces pues siempre todo se queda en la pista. Nos alegra mucho. Nueva pausa, joven Otero, y ya regresamos a Más Velocidad. Retomamos nuestra información, y quién no sabía que lo que quería el equipo y lo que quería David era ser campeón. Él nos lo dijo aquí también al inicio de la temporada. Arrancando el año, ¿qué quiere ser usted? Sí. Campeón este año de la Moto3. No, que fue que el año pasado me fui como regular, solo gané 4 carreritas y quedé Rocky el año, pero no, este año hay que ir por la grande, ¿no? Por el premio gordo. Sí. Y nosotros le dijimos, bueno, ¿y usted pensaba ser campeón 4 carreras antes de que se acabara la temporada? No, eso ya, el plan, nosotros siempre somos ambiciosos, ¿no? Y siempre queremos más y más. Entonces el primer plan era ser campeón del mundo, como fuese. Luego, según iba pasando la temporada, que iba bien la cosa, y dices, uy, quizá ser campeón del mundo antes de la última carrera en Valencia, para no tener tanta presión. Luego va cada vez mejor la cosa, y claro, luego llegas a Japón y dices, no, pero es que mejor ganarlo en Japón que esperar a Australia. Y entonces siempre vas anticipando, pero claro, lo único que esperaba cuando empezó el año era ser campeón del mundo, pero no me esperaba que faltando 4 carreras. Ellos sí, en vez de ir aplazando, iban a ir adelantando, ¿no? Iban adelantando. Sí, ellos no querían entrar en el juego que le digo. Valencia no. No, y van a lo que van. Dicho lo anterior, pues nos quedan 4 carreras y ya se cumplió el objetivo. ¿Cómo se enfrentan 4 carreras después de que ya soy campeón? Pues yo ya gané todo lo que tenía que ganar. ¿Cómo se corren 4 carreras que faltan del campeonato? Gané el mundial y ya te vacías y te quedas como vacío porque has conseguido tu sueño que tanto esperabas, y te quedas como diciendo, ¿y ahora qué? O sea, ¿con qué motivación yo voy a estas últimas 4 carreras si yo corría por y para ganar el título? Entonces al principio no dices cómo encuentro la motivación, y luego ya piensas bien y dices, pues por toda la gente que me ve,
que ha trabajado para conseguir este sueño por todos los patrocinadores, todo. Hay que darlo todo en estas últimas 4 carreras y ofrecer buenas carreras a la gente que lo ve. Profesional se llama. Profesional, ¿no? Aprovechándonos de las imágenes de Insider que tiene el equipo Aspar Team en todas las carreras del Mundial, hace su Insider. Porque él se llamará Jorge Martínez Aspar y el equipo se llama Aspar Team, ¿no? Debe ser algo... Porque él no se llama Jorge Aspar Martínez, sino Jorge Martínez Aspar. No, alguna cosa de tener. Por favor, regálenos la siguiente imagen, a ver si nosotros logramos identificar y nuestros seguidores y televidentes logran identificar con quién estaba charlando el señor David Alonso en el Gran Premio, o el previo del Gran Premio de Qatar con el que inició esta una temporada. ¿Vale? Nada más que hace mucho más por curva. Por ejemplo, la 3, la curva 7. La curva 7, ¿vosotros hacíais a fondo? No. No haces 0, pero hacemos... Pero ahora tampoco haces a fondo, pero tienes más grip, inclinas más, entonces vas a mostrar mucho más. Qué bueno. En tope, ¿eh? Bueno, dale, venga, va. Ya vi, ¿no? Usted ya sabe quién es, ¿no? Ya lo tiene claro. Esperemos que nuestros seguidores, antes de que contesten, digan qué piloto es. ¿Qué piloto es? Pues señor, yo le voy a contar a los que nos están escribiendo y a los que ya adivinaron quién era el piloto, pues es el señor Alex Rins. Sí, bueno, sí. Dañó la sorpresa, bro. Dañela. Porque es que además eso me sirve, dañar la sorpresa. Tenía que dañarla porque era la siguiente pregunta que le hicimos a David Alonso. Sí. Que hablaban con Alex Rins. Ya vimos un pedacito, ellos estaban hablando como de consejos, como de cómo tomar la curva, como del grip, como de cosas muy técnicas entre un piloto de Moto 3 novato. Que la curva 7, que la curva 7 y un piloto de Moto GP. Que hablaban con Alex Rins en el arranque del Mundial de Qatar. Había que saber del chisme de primera mano. Bueno, Qatar 2024, primera carrera. Bueno, ahí sería seguramente hablando un poco de la pista, de ese fit en concreto, hablando un poco seguramente de dónde los puntos de la pista, cuáles son mejores, peores y un poco, ¿no? Preguntando a ellos que tienen más experiencia de cómo hacer. Usted estaba en lo suyo, ante todo el chisme, ¿no? Pero eso es lo mío siempre. Eso es lo suyo. Pero muy noble David, ¿no? Preguntándole a Alex Rins cuando el que estaba preguntando era Alex. Además porque Vicente Vila, su jefe de prensa, muy querido también lo saludó. Muy querido, lo saludamos porque nos ayuda muchísimo, pues fue lo primero que le preguntó. ¿Qué? Dando consejos desde ya. El año entrante con Daniel Holgado estará David Alonso en el Aspar Team Moto 2, ¿no? Entonces le preguntamos a David, bueno, ¿qué es lo que más le gusta a usted de ascender a esa categoría? ¿El seguir con el mismo equipo? Porque tiene otras oportunidades, ¿no? Otras marcas. Debe tener muchas marcas. ¿Le gustaría subir con su mismo equipo? ¿Eso es lo que más le emociona? ¿O lo que más le emociona es esa moto, una moto más pesada, nuevos fierros? ¿Qué es lo que más le emociona? Lo que más me gusta que mismo equipo. Eso es lo que más me gusta. Que suba a Moto 2 a la categoría antesala al Mundial, antesala a MotoGP con el equipo que compitió a finales de 2017. Y eso es lo que más me gusta. Bueno, como lo suyo es el chisme. La farándula, la farándula. Por favor, rueda el siguiente video. No les voy a hacer antesala, mírenlo. Ahí va, pero cuánta gente.
Hola, ¿qué tal? Ahí va, ya ven todas. ¿Qué tal? Has ganado una carrera del pueblo, has ganado un campeonato del mundo, tío. ¡Vamos, campeón! ¡Aplausos! ¡Campeón del mundo, coño! Yo no sé, usted qué es el que nos sorprende. ¿Tenemos la imagen de la bandera española y colombiana con la familia? Sí, pero se la pongo ahorita en un ratico. Ah, bueno, Sí, la tengo. porque pues había mucha gente ahí. Lo que pasa fue que ya más tarde nos enteramos que únicamente dejaron acercar prácticamente la puerta de la salida a sus familiares, ¿no? Familiares y amigos. Y la demás gente, incluyendo a la prensa, pues estaba un poco más alejada. Ahí está la bandera. Aquí no pelea nadie, ¿no? La moto del Tigre del 80, la moto a la izquierda mía, a la derecha de ustedes, la bandera española, y al lado contrario, la bandera colombiana. O sea, el deporte de motor tiene una cosa muy chévere, y es que nadie pelea con nadie, todos los de los equipos se sientan en la misma tribuna y no pasa nada, es una maravilla. Nadie se coge de los pelos ni se da paraguasos cuando no se dan otro tipo de herramientas para el no goce del deporte. Bueno, la familia y amigos ahí con la bandera. Y usted le tenía una inquietud a David ahí. Pues había que preguntarle si, porque él salió muy tranquilo, ¿no? Él sigue siendo un muchacho de 18 años que trabaja todos los días juicioso, estudia. Sí, es campeón del mundo, pero él sigue siendo David Alonso, el mismo que conocimos nosotros a los 13 años y que su familia pues lo conoce toda la vida. ¿Esperaba semejante recibimiento en el aeropuerto? Sí, me encantó, no me lo esperaba, o sea, no me esperaba a nadie, nada más que a mis padres, pero no sabía que iban a ir tanta gente a recibirme y me gustó mucho. Luego también pasé un poco de vergüenza porque a mí me gusta pasar desapercibido por los sitios públicos y estábamos en medio del aeropuerto, entonces, pero bien, me gustó mucho cómo me recibieron. Después de al final tanto tiempo fuera de casa y llegar y encontrarte ese cariño me encantó. Bueno, afortunadamente para él, su forma de ser lleva para que la gente lo quiera conocer, ¿no? Lo quiera conocer. Sí. Y ya después tuvo inclusive una entrevista con Juan Pablo Montoya y con Sebastián, que la estuve viendo muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo, y sobre todo con un gran respeto por quién es Juan Pablo Montoya, ¿no? Tiene completamente claro quién es Juan Pablo Montoya para Colombia, ¿no? Y para Latinoamérica, ¿no? Y llegó el momento que nadie quería, ¿no? Él nos dio un tiempo y faltando 3 minutos estaba Majo golpeándonos, ¿no? Queda sí, tanto. Es que la agenda de él es muy apretada, además, y eso que no le dio, no le pueden dar exclusivas como esta a todos. No. Entonces fueron muy queridos con nosotros. Sí, muchas gracias. Hicimos algunos pequeños recortes a la despedida, pero más o menos en estos términos sucedió cuando ya estábamos terminando nuestra conversación con David Alonso. Pues ojalá se pueda ir para allá cuando acabe el año, ahí a final de año. Qué bueno sería de ir ahí y estar ahí en persona con todos vosotros, disfrutando de las tierras cafeteras. No, muchas gracias, Rubiel, por tantos años ahí, pues por tantos años tratándome de hacerme saber allí en Colombia de quién soy y por el interés. Lo que lo dijimos, ¿no? Que deje de ser así y lo veamos completo. Sí, lo veamos completo. Pero es el momento del galardón, digamos, de la satisfacción. Porque la primera persona, el primer grupo que lo trajo a Colombia al medio en esa época que estábamos en plena pandemia, era un jovencito de 13 años, ¿no? Que estaba en la European Talent Cup
Y era la única banderita colombiana por allá. Encontramos como hemos encontrado otros. Vamos a tener muchas sorpresas con kartistas, con motociclistas, que hay muchos en España, colombianos, nacidos en nuestro país, pero que se van a buscar ese sueño, porque allá es más fácil, ¿no? Pero David Alonso es un gran señor, le agradecemos la gentileza que tuvo con nosotros. Esperamos que ustedes, tanto como nosotros, Eduardo y yo, pues disfrutamos, estábamos en nuestra salsa. Pero este señor es para seguirle el camino, ¿no? Está a una carrera de batir el récord de Valentino Rossi en la categoría, de ganar 11 carreras en la menor de la serie. En esa época era la 125 y es en la 50. En la 250 creo que fue que estuvo Martín Cárdenas, ahí sí tuvo para rectificar. En la 250, que era la menor en esa época cuando él estuvo. Año 2005. Sí, es que eso va cambiando y no sé si ahora con la nueva reglamentación de MotoGP por ahora no. Eso también, ¿no? Por ahora de momento no, pero hasta ahí van las cosas. ¿Seguirá siendo un gran ser humano? Seguramente sí, por sus principios, por su colegio, por su educación y porque sus padres, como la gran mayoría de los padres, estuvieron con él apoyándolo, dándole buenos consejos. Esto que Mar Márquez dijo que lo que más admiraba de David no era solo su talento en la moto, sino que era un tipo muy educado. Sí, eso, pero no pudimos pasar eso por temas de derechos, pero la carta del día anterior de David Alonso, antes de irse a acostar, que escribió para él mismo, apoyándose en las enseñanzas que su abuelo colombiano, el papá de doña Sandra Marcela, sí, le dio. Entonces él aprendió a escribir de esa manera y le entregó a Vicente para que soltara esa carta cuando él fuera campeón del mundo, y es una carta pues que ha rodado mucho, se puede conseguir por las redes sociales. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes el que nos hayan acompañado en este gran especial de David Alonso como campeón de la Moto3 2024. Eduardo, a usted muchas gracias por su trabajo, a ustedes por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.